Hola. Buen día. Sí, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera actividad. Hoy tenemos una mini revisión, yo diría, porque son aspectos que ustedes ya lo conocen y solamente hay que ir resaltar. Bueno, ¿cuál es finalmente lo que queremos en el capítulo, el segmento de renal? ¿No? Lo que se quiere es que ustedes reconozcan siempre los signos y síntomas que tienen que ver con el aparato urinario, ¿sí? Ese es uno de los principales objetivos, reconocer signos y síntomas y a veces reconocer algunos que se relacionan con, ¿no? Y lo otro es tratar de identificar síndromes a partir de esta construcción de signos y síntomas. En algún momento podremos construir síndromes, en otros no, pero en los que se pueda, pues debemos construir los síndromes. Esta clase de síndromes y historia clínica la tienen la siguiente con la doctora González, pero es súper importante poder construir, porque a partir de los síntomas, signos que pueden quedar aislados, más la construcción de síndromes, nosotros vamos a poder plantear hipótesis diagnósticas, ¿no? Que es lo que finalmente nos va a interesar. El planteamiento de hipótesis diagnósticas, pero cada vez que uno plantea una hipótesis diagnóstica, va a sustentarse en por qué. Si yo digo neumonía, el paciente tiene que tener tos, expectoración, de repente dificultad respiratoria, de repente fiebre. Digo de repente, ¿por qué? Porque no toda la sintomatología va a estar presente. Y entonces habrá porcentajes de presentación, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿habrá neumonía sin fiebre? Bueno, es muy raro, ¿no? La mayoría de pacientes tienen fiebre, en el 99%, pero habrá algún tipo de presentación atípica. Pero esa es una característica, pues tendrá que haber tos, malestar, dificultad respiratoria, y habrá que haber con una prueba que ya sea por la análisis clínico o laboratorio que me ayude a definir el diagnóstico. O sea, no voy a tener diagnóstico, me va a ayudar a definir, porque mi sospecha es neumonía. Y luego le pediré un hemograma, porque asumo que está con un proceso infeccioso inflamatorio, donde los leucocitos van a estar elevados y espero encontrar una leucocitosis en este paciente. Y si quiero ver el daño parenquimal, voy a pedir una radiografía de tórax, ¿sí? Y entonces cuando yo sumo lo clínico, lo laboratorial y lo de imágenes, pues mi rendimiento diagnóstico se eleva, ¿sí? Entonces mi probabilidad supuesta de neumonía se va a confirmar en algún caso o se va a dudar en otro o prácticamente se va a descartar. Entonces esto es una suma de evidencia, por eso se llama medicina basada en la evidencia. Y en renal es lo mismo. Si yo tengo un paciente que tiene molestias urinarias tipo disuria, tipo polaquiuria, ¿no? Con un antecedente de una infección, con un tratamiento irregular, y vuelve a presentar lo mismo, lo más probable es que este paciente yo plantee la posibilidad de una infección urinaria, ¿correcto? Y me aseguraré con un examen de orina, ¿sí? Simple, para ver cómo está en el tema del sedimento urinario. Entonces eso también es importante. Entonces, desde ese punto de vista, es cómo es que nosotros queremos que se haga esta secuencia. Bueno, tengo algunas dificultades aquí. Bueno, está que pasa muy rápidamente las diapos. Hay problemas. Bueno, no hay problema. Bueno, en la anterior diapositiva, lo que teníamos es lo clásico que siempre hay un momento en la presentación. Normalmente tenemos 2 riñones, pero sabemos que congénitamente uno puede nacer con un solo riñón, ¿sí? Y funcionalmente lo va a compensar. De tal manera que ¿cuántos riñones tenemos? Pues estadísticamente tenemos 2, que es lo más frecuente. Pero habrá pacientes monorrenos congénitos que pueden vivir con un solo riñón y no tienen ninguna afectación. Y muchos descubren esto por un tema, como decimos, por alguna incidencia. Van por un dolor abdominal, le hacen una ecografía y descubren que hay un solo riñón. Algún niño se cae en la bicicleta, bueno, hay un poco de sangrado en la rodilla, de repente orina un poquito de sangre, le toman una ecografía y se dan cuenta de que tiene un solo riñón, ¿no? Pero sin embargo funcionalmente está normal.
¿Qué significa funcionalmente? Que mantiene la tasa de filtración glomerular dentro de los parámetros estables, expresado muchas veces con la creatinina, que es lo que nosotros conocemos, y la famosa urea, que es también lo que nosotros conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, funcionalmente normal. Este es el concepto por el cual se aplica el trasplante renal, ¿no? Entonces, los pacientes que fallan ambos riñones y que ya no hay una tasa de filtración glomerular ideal, ¿qué sucede? Sucede pues que entran a una terapia dialítica de reemplazo renal. Esta terapia dialítica puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. Luego de pasado esto, pues tienen la posibilidad de acceder a un trasplante renal o algunos directamente pueden acceder a este trasplante renal. Al suceder esta situación, el riñón que viene en un trasplante es uno solo. O sea, nunca se trasplantan dos, salvo situaciones muy excepcionales, ¿no? Cuando los riñones son añosos, cuando tienen cierta deficiencia, pues van los dos riñones. Pero generalmente un riñón en condición estándar es suficiente para poder mantener la homeostasis en un paciente que tiene falla renal crónica en terapia dialítica, ¿correcto? Basado en el concepto de tener un solo riñón funcionante. Entonces se sabe pues que el riñón derecho tiene un poco de peso más que el de la mujer, ¿sí? Aproximadamente 140 gramos en el varón, 130 en la mujer, ligeramente el número de nefronas, porque la unidad funcional, ¿sí? Que la unidad anatómica, la nefrona, ¿sí? La unidad anatómica y funcional es la nefrona. Desde el punto de vista, 1.000.000 de nefronas por cada riñón en el varón y alrededor de 800.000 nefronas para lo que es la mujer. El tamaño, 12 por 6 por 3, más menos 1, más menos 0,5, más menos 0,8, dependiendo de la referencia bibliográfica. La tarea de Testit siempre nos decía 12 por 6 por 3, ¿no? Que era un poco más característico. Y esto es importante el tamaño, ¿por qué? Porque en las situaciones agudas, ¿sí? En las situaciones agudas el tamaño se mantiene. O situación aguda, el tamaño se mantiene. Situación aguda como qué? Insuficiencia renal aguda. Y en las situaciones crónicas, el tamaño de los riñones disminuye, tanto el tamaño total como el tamaño de la corteza renal. Entonces es importante el tema de la corteza renal, porque dentro de la corteza renal se encuentran las nefronas. Y ahí hay dos tipos, y las cortezas nefronas que es la unidad funcional anatómica, o sea, no hay nefronas en la médula renal. Ahí están las asas de Henle, ¿sí? Que están de las nefronas yuxtaglomerulares, las asas que influyen en el mecanismo de contracorriente para regular la osmolaridad urinaria. Todos sabemos que la osmolaridad urinaria está entre 50 y 1200 miliosmoles. Es una tremenda capacidad de autorregulación. Mientras que la osmolaridad sérica está en 275, 285, otro dicen 285, 295. ¿Sí? Entonces, el margen de ajustar la osmolaridad sérica es baja. Más menos 10, más menos 15. Ese es el margen de poder ajustar. Y el gran ajuste, lo del riñón. Por lo tanto, los trastornos del agua van a poder influenciar en la osmolaridad, ¿sí? Y de ahí vienen los trastornos, por ejemplo, del sodio, hiponatremia, hipernatremia, que van a llevar a tener baja osmolaridad o alta osmolaridad. Por lo tanto, se desprenderá trastornos hipoosmolares y trastornos hiperosmolares. Y tiene que ver con la regulación del riñón. Y esa regulación se da a través de la capacidad de concentración. Si yo tengo muchos solutos y poco volumen, haré mayor concentración y haré pues síndrome de hiperosmolaridad. Pero si tengo una situación diferente, será hacia la hiposmolaridad. Por lo tanto, es importante que se van a dar en la corteza. Lo normal se estima en la corteza medular anatómicamente 2 centímetros, 20 milímetros. Pero desde el punto de vista operativo lo hacemos con una ecografía renal. Esta ecografía renal tolera entre 16 milímetros y 20 milímetros, es decir, 1.6 centímetros. Esa es nuestra corteza medular ideal, ¿sí? Nuestra corteza medular ideal entre 16 y 20. Si nosotros tenemos una corteza menor, digamos 15, es un punto, alguna bibliografía lo ponen hasta 15,
Pero menor de 15 prácticamente nos está diciendo que este riñón ya tiene una situación crónica, tiene una situación de que las neuronas han sido esclerosadas y fibrosadas, por lo tanto su capacidad de filtro, porque finalmente la función se va a dar a través de la tasa de filtración glomerular, no va a ser la ideal. ¿Sí? No va a ser la ideal. Y caerá la función renal, y a eso le llamamos insuficiencia renal crónica. En la clase de insuficiencia renal crónica van a definir que uno de los criterios para definir la enfermedad renal crónica es la disminución de la tasa de filtración glomerular menor de 60. Entonces esta tasa es importante. A los pacientes muchas veces les explicamos, les decimos, oye, mira, la tasa es como un porcentaje. Cuando tú tienes un carro nuevo, pues funciona al 100%, el carro está perfecto, 100%. Pero conforme el carro se va desgastando, tu carro se va cayendo su porcentaje de eficiencia. Ya está trabajando pues al 80%, está trabajando al 70%, está trabajando al 50%, está trabajando al 40%, está trabajando al 20%. Y finalmente cuando el carro ya no deja de trabajar. Bueno, en estas circunstancias, cuando deja de trabajar, para un carro normal es 0. Sin embargo, para nosotros en la parte renal, menor de 15, cuando es menor de 15, nosotros ya consideramos. Doctor, disculpe, ¿ha dejado de compartir o es mi internet, chicos? No se ve. Pues, Sí, dejó de compartir, ¿verdad? Sí, dejó de compartir, doctor. De vista de este grupo de pacientes, ¿no? En este grupo de pacientes vemos esas circunstancias en el cual menor de 15 prácticamente consideramos que debe ir a una terapia de menor de 15. Mientras no sea menor de 15, pues el paciente puede mantenerse con algún tipo de tratamiento médico todavía, ¿sí? Entonces es importante verificar eso. Este menor de 15, claro, ahí estamos hablando en porcentajes porque es lo que le decimos al paciente para que nos entienda. Pero nosotros los médicos y ustedes, los futuros médicos, vamos a hablar de tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿cómo mido la función renal? A través de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo se calcula? Ya se verá. ¿Y qué es importante para el cálculo? La creatinina. ¿Ok? Eso es súper importante tener una creatinina en un valor estándar para poder tener esa circunstancia. Entonces, desde ese punto de vista, como le comentaba, el peso está entre 140 gramos, es decir, casi el peso de un celular, el tamaño de un celular, ahora son más chiquitos, es casi como tener un riñón en la mano. Y tenemos la corteza y tenemos la médula, que son los más importantes. Los riñones en realidad están sobre un colchón de grasa, ¿no? Un colchón de grasa perirenal, llamamos nosotros, están sobre ese colchoncito de grasa perirenal. Tenemos una cápsula renal, tenemos una corteza, tenemos una papila renal, una médula, y tenemos pues el cáliz menor, el cáliz mayor, y algunas situaciones que le llamamos el hilio renal. Este hilio renal está conformado pues por la pelvis renal, el hilio, que ahí están los vasos, tanto arteriales como venosos, y los linfáticos, ¿no? Eso también es importante a considerar en este grupo de pacientes. Respecto a la irrigación, bueno, está que se cuela aquí. Respecto a la irrigación, es importante, ¿qué tal? Respecto a la irrigación es importante tener en cuenta, como le decía, la ubicación de estas nefronas. Ya hemos comentado las corticales y las yuxtaglomerulares. Las yuxtaglomerulares pues tienen sus corpúsculos un poquito más grandes en el tercio interno de la corteza. El asa de Henle es la que entra casi a la médula y participa mucho en la concentración. Y entonces, desde el punto de vista de la función renal, como tal, punto de vista de la función renal, tenemos 4 aspectos fundamentales: la excreción renal, la regulación renal, la
parte endocrinológica y la parte metabólica, ¿sí? La parte endocrino y la parte metabólica de lo que es la función renal. Entonces ustedes ya conocen, ¿no?, el tema de la excreción. Aquí, pues, ¿qué pasa? Los riñones lo que hacen es filtrar, por eso se llama tasa de filtración glomerular, ¿no? Por eso es tasa de filtración glomerular. Lo que hacen es filtrar el plasma, y a la vez regulan la osmolaridad. ¿Correcto? Es lo que hacen este fundamental de esta excreción renal. ¿Y dónde se filtra? En el glomérulo. Y entonces las glomerulonefritis tendrán problemas con alteración en la filtración glomerular. ¿Dónde se esclerosan los daños crónicos? El glomérulo y los túbulos. Por lo tanto, tendremos alteraciones de la tasa de filtración glomerular en insuficiencia renal aguda como en la crónica. Unos por inflamación aguda, otro ya por un efecto crónico que se va a dar. Entonces es importante tener en cuenta la tasa de filtración glomerular, la filtración glomerular, y hay productos de desecho, ¿no? Y hay esta excreción de productos de desecho. Esta excreción de productos de desecho, obviamente, se van a dar, pues, a través de diferentes sustancias como la urea, la creatinina, los fenoles, el ácido úrico, los cresoles, los indoles, o sea, muchas sustancias que no dosamos en la práctica, pero que sabemos que el riñón lo está excretando, ¿no? Y algunas sustancias muy prácticas como la uricreatina, ácido úrico, ¿sí?, que generalmente es lo que nos sirve para realizar algunas pruebas fisiológicas y pruebas diagnósticas de la función glomerular y de la función tubular. Por otro lado, tenemos un equilibrio, una regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, ¿sí? Esta regulación del equilibrio hídrico y electrolítico es importante porque nos va a mantener la homeostasis corporal, ¿sí? Nos va a mantener la homeostasis corporal. Y también ingresa, pues, el equilibrio, ¿no? Empieza a tener el otro tipo de equilibrio. ¿Me escuchan? Bueno, creo que es... Okay. Doctor, sí se le escucha, pero está... cuando proyecta sus diapositivas creo que se demora, a veces se va. Si no, si gusta, lo cuelga en el Teams y yo las puedo proyectar. Ya, sí, pasando a partir de las 10, ¿sí? Anda colgando el Teams y ahorita a las 10 dejo de compartir, ¿sí? Acabo esta diapositiva y pones a partir de las 10, no hay problema. Entonces decía que esta situación del ácido base es importante porque nos mantiene la homeostasis y hace que el cuerpo no vaya hacia la acidez o la calemia, ¿no?, que es importante tener en cuenta. Por otro lado, la regulación de la presión arterial a través de la renina, angiotensina, aldosterona también es importante, y la regulación de la producción de la eritropoiesis también es importante porque en las situaciones crónicas normalmente la eritropoietina es la hormona que secreta el riñón y la eritropoietina se encarga de la regulación de la eritropoiesis. Más que la regulación es la estimulación de la eritropoiesis, ¿no? Y cuando esa disminuye, pues la carga de eritropoiesis es menor y contribuye a la anemia del paciente con enfermedad renal crónica. Igualmente tenemos alteraciones de la vitamina D3 a través del calcitriol. Entonces, ¿qué pasa aquí? El calcio está bajo y el calcitriol está bajo. El fósforo y la PTH están altas, ¿no? Esa es la contraparte. Proceso crónico en el cual este desbalance metabólico se ha dado, el calcitriol está bajo y el calcio está bajo. Todo lo que es calcio, calcitriol, o sea, tienen que ver con calcio, calcitriol bajo. Fósforo y PTH están elevados. Y una última situación metabólica es respecto al ayuno prolongado, ¿no? Donde hay una síntesis de la glucosa a partir de los aminoácidos u otros precursores que se da en la gluconeogénesis. Esto no es muy común, se da en situaciones de inanición. O sea, imagínense, en tremenda situación de inanición, y aquí es cuando el riñón también puede contribuir, en muy poquito, pero puede contribuir en la síntesis metabólica de la glucosa. Ok, ya puedes para poder compartir.
Doctor, no le escuché lo último que me dijo. No, puedes compartir, no hay problema. Puedes compartir Ahí a está. partir de la diapositiva 10. Ok, doctor, un momentito, por favor. Es 11, la 11 es 11. Sí, porque está que se saltea acá. A ver, un momentito, por favor. A ver, ya ves. Tranquila, despacio, tranquilo. Ok, ahí estás en la diapo, correcto. Dale 3 clics, por favor. 3 clics seguidos, ajá. Entonces ahí les va a aparecer la filtración, la reabsorción, la secreción. 2 más. 2 clics, por favor. Exacto, ahí. Entonces, como saben, estas funciones, la anterior. Ustedes esas funciones ya más o menos las conocen, ¿no? La filtración, la reabsorción, la secreción, la han visto a través de la nefrona, ¿no? De las sustancias que van a ingresar, algunas se van a reabsorber porque son necesarias, hay otras que ya no son necesarias y se van a secretar, y finalmente se va a definir por situaciones de osmolaridad, por situaciones de necesidad o por situaciones de aislamiento, la excreción renal. Esto es importante porque el riñón puede dañarse la parte glomerular, la parte tubular o también la parte endocrinológica, ¿no? Generalmente van los daños de la mano, casi todos van como juntos, pero hay momentos en los cuales sí logramos identificar en el inicio de las glomerulopatías. En este inicio de las glomerulopatías, pues dañamos el glomérulo y la idea es que el túbulo está indemne, ¿no? Y la parte metabólica endocrino también está indemne, por lo tanto, si tenemos solamente alteración de la proteinuria o la albuminuria, pues bacán, nos está diciendo de que el problema solamente es glomerular y que no tenemos que enfocar ahí para poder algún diagnóstico o tratamiento. Pero cuando ya tenemos problemas del sodio, del potasio, ácido base, hidroelectrolítico, ya empezamos a tener problemas tubulares también, ¿no? Porque podría haber dos tipos de daño, absolutamente del glomérulo o ambos, ¿sí? O cuando ya tenemos función endocrina alterada, con anemia, con alteraciones de vitamina D. Entonces, ¿de qué depende? De la patología. La enfermedad renal crónica te daña básicamente todo. Las glomerulopatías fundamentalmente te dañan glomerular al inicio y posteriormente la tubular, bueno, y muy finalmente ya te va a dar la parte endocrinológica, ¿no? Es lo que te va a ir dando esos aspectos importantes que se dan dentro de estas circunstancias. Entonces, eso es importante. La siguiente, ahora sí. Por lo tanto, esto hemos hablado de filtración como una situación muy fácil en el cual pues entra la sangre, produce la filtración, se produce bien bonito la excreción, pero ojo, esa es, digamos, nuestra situación teórica, pero ¿qué pasa dentro del glomérulo? El glomérulo está sometido a presiones. Y hay una presión intraglomerular neta, y solamente cuando yo alcanzo la presión de filtración neta, que es en 10 milímetros de mercurio, yo tengo un óptimo en lo que es la filtración. Cambió el panorama. Entonces, ¿cómo yo llego a tener estos 10 de filtración? Obviamente, estos 10 de filtración es el resultado de varias situaciones, de la presión hidrostática glomerular, menos la presión de la cápsula de Bowman, menos la presión oncótica. Se nos complicó la vida. Porque la hidrostática hay que restarle, obviamente, la oncótica y la presión de la cápsula de Bowman. Entonces quiere decir que toda alteración de la causa de Bowman, como esclerosis, fibrosis, me puede alterar. Entonces es todo un tema por ahí. Entonces también tenemos la presión oncótica glomerular,
Es importante tener esos detalles, ¿no? Para poder evidenciarlo y poder manejar algunas de las características. Dentro de estas características, cuando uno ve una lesión a través de una biopsia, se da cuenta de que podemos explicar a veces el problema fisiológico de la filtración glomerular. Entonces quiere decir que la presión hidrostática y la presión oncótica juegan, entonces, también para esta tasa de filtración glomerular. Entonces los pacientes con hipoaluminemia podrían tener alteraciones de la tasa de filtración glomerular, porque la presión oncótica está disminuida. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que el riñón capta el 20% del flujo sanguíneo. Esto está alrededor de 1100, alrededor de mililitros por minuto. El flujo plasmático renal, finalmente es lo que ingresa a la arteriola aferente, esto está alrededor de 625. Y esta tasa de filtración glomerular, en realidad, exactamente es 125 mililitros por minuto, ¿no? En la práctica lo consideramos 100 para hacer un símil con el porcentaje, ¿no?, de función. Entonces, ¿cuál de estos es lo que nos da la función del riñón? La función del riñón nos da la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que nos da la función del riñón, tasa de filtración glomerular. Y la tasa de filtración glomerular nos da este tipo de la función glomerular. Y por otro lado, finalmente, ¿cuánto botamos en excreción? 1 mililitro por minuto, ¿no? Es lo que eliminamos finalmente, ¿no? 1 mililitro por minuto. Entonces, es enorme la cantidad de reabsorción que tenemos, porque nuestra tasa de filtración es 125, pero la reabsorción es 124, o sea, finalmente nos saca 1 mililitro por minuto. Entonces quiere decir que el 99% de todo lo que se filtra se reabsorbe y solamente vamos a excretar el 1%, ¿no? Que es esta tasa de filtración glomerular. La siguiente. Ajá. Entonces, eso es lo que les comentaba, que la filtración glomerular puede, ya cuando hablamos en litros, podemos hacer una filtración de 180 litros, reabsorbe 78.5 litros, que prácticamente es el 99%, y finalmente vamos a obtener la orina, la excreción, 1.5 litros. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que para nosotros poder orinar 1.5 litros o 2 litros, ha tenido que pasar como 180 litros de agua al día. Increíble. Y el agua está dentro del plasma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la sangre está en un continuo ida y vuelta. 20% del gasto cardíaco, y ese es mililitros por minuto. O sea, cada minuto va pasando y va pasando y va pasando y va pasando y va depurando, pasando y limpiando. O sea, el riñón nunca descansa. Usted duerme y el riñón sigue depurando, ¿sí? Entonces se entenderá toda la sintomatología que hay cuando el riñón falla o los riñones fallan. Se acumulan todas las toxinas que normalmente cada minuto el riñón está depurando. Y entenderán también que la diálisis no es diaria ni cada minuto, porque normalmente las diálisis que tenemos lo que tenemos, eso es importante para tener esta característica de seguir generando todas estas impases que se pudieran dar en estos aspectos importantes de la filtración. Entonces, tener en cuenta que la hidratación es básica. ¿Por qué? Porque necesitamos que el riñón depure, pero no tengamos el concepto que a más agua depura mejor, como los pacientes. No, doctor, entonces yo tomo más agua, mi riñón está mejor. No es cierto, ¿no? Lo que necesitamos es que ustedes tengan la hidratación adecuada. ¿Cuánto? En la clase del doctor Purilla ya van a hacer que la clase del doctor Purilla él lo pone como 35 mililitros por kilo, ¿no? Que sería la cantidad de agua, digamos, de requerimiento básico que uno tendría por día. Si peso 60, alrededor de 1800, ¿no? Por ahí hay otra bibliografía que dice de 30 a 35. Si peso 70, alrededor de 2000, ¿no? Si peso 60, alrededor de 1500. Por eso es que la mayoría de bibliografías dice entre 1500 y 2000 como el agua que uno debería tener, ¿sí? Entonces esto es importante tener en cuenta esta filtración, estos desechos, la creatinina que tenemos en su momento, ¿no? Para poder manejar esos conceptos. La siguiente.
Ok. Aquí hay dos situaciones importantes que nada más vale la pena decir que la tasa de filtración glomerular se puede regular con los vasoconstrictores y los vasodilatadores. ¿Quiénes son los vasoconstrictores? Hormona antidiurética, noradrenalina, tromboxanos A2, angiotensina 2. ¿Sí? Estos aumentan la tasa de filtración. Y ya vino, me parece, hace 2 grupos anteriores alguna de estas preguntas centrados en esto, ¿no? Paciente de 68 años de edad que entra en sepsis y que se dosa el óxido nítrico en elevados niveles, la posibilidad de la tasa de filtración glomerular sería alta, baja, no determina ninguna de las anteriores, ¿no? Más o menos así vino, recuerdo esa pregunta. Entonces aquí hay que conocer un poquito esto de los vasodilatadores, como el óxido nítrico, las prostaglandinas, la dopamina, ¿no? La acetilcolina, que va a influenciar sobre este tipo de respuesta de la tasa de filtración glomerular. La que sigue. Esto es importante, acá nos vamos a detener un poco, que el gráfico nos dice que la tasa de filtración glomerular es inversa a la creatinina. La tasa de filtración glomerular es inversa a la creatinina, ¿sí? La tasa de filtración glomerular es inversa a la creatinina. Y vamos a hacer el ejemplo con ustedes, ¿sí? ¿Cómo yo calculo la tasa de filtración glomerular? Pues eso es lo que uno decía, ¿cómo yo lo calculo? En realidad, hay varias formas. Uno es con radisótopos. Yo pongo un radisótopo en sangre, marco, ¿sí? Espero que por la sangre vaya a los riñones, haga todo el proceso de filtración, reabsorción, secreción, excreción, y mido a la salida. Es decir, si pongo 1000 cuentas, si la tasa va al 100%, yo esperaría 1000 de salida, 1000 de entrada y 1000 de salida, ¿sí? Eso es lo que yo espero para decir que mi riñón está óptimo, a 100% ha depurado, o sea, ha sacado toda la sustancia X, que en este caso pues será un radisótopo. Pero si el riñón no logra sacar de los 1000, solamente saca 800, pues se quedó 200, eso corresponde al 20%. Querrá decir que mi tasa de filtración glomerular solamente está al 80%, porque 20% no ha logrado salir por la orina. ¿Ok? Esa es la forma más fisiológica que se pueda medir. Sin embargo, los radisótopos no lo tenemos a la mano como una prueba diaria, ¿no? Ni en cualquier consultorio, ni en cualquier hospital a la mano. Es una prueba cara, difícil de ejecutar, muy precisa, pero tiene estos inconvenientes de la práctica clínica. Por lo tanto, a estas circunstancias se ha dado una forma diferente de hacerlo que se aproxima bastante, que es la famosa depuración de creatinina. ¿En qué consiste la depuración de creatinina? Pues consiste en juntar la orina de 24 horas, es decir, empiezo hoy 8 de la mañana hasta mañana 8 de la mañana, entonces junto toda la orina, antes me mido mi creatinina en el suero, cuánto tengo, y después mido la creatinina en la orina, cuánto ha juntado la creatinina. Y hago un cociente. En un tiempo T, en un volumen B, y el cociente de excreción versus el cociente que tengo en sangre. Y me sale la depuración o aclaramiento de depuración de creatina. De hecho, que esto va a variar en el tiempo. No es igual tener una depuración de 12 horas, de 6 horas, 24 horas. La prueba estándar es de 24 horas. Entonces, el tiempo que yo voy a tener aquí, el tiempo que yo voy a tener prácticamente es esa característica, ¿no? Es esa característica de tener la tasa de depuración o la depuración de creatinina, ¿no? La depuración de creatinina. Esta depuración de creatinina es importante para uno poder hacer esta relación que uno tiene para generar esta prueba. Entonces, repito, la primera orina en la mañana se elimina, ¿no? A la hora que yo pongo la hora, 6 de la mañana de hoy día a 6 de la mañana de mañana, o pongo 7 de la mañana, 8 de la mañana, dependiendo del hábito del paciente o del laboratorio. Entonces, la primera orina se elimina y empiezo a juntar en mi galonera toda la diuresis de todo el día y toda la noche hasta la hora siguiente. Luego llevo mi galonera al laboratorio, el laboratorio me toma sangre y hace la fórmula. ¿Qué ha pasado? Hay un volumen B en el cual se ha orinado en la galonera. Hay un tiempo T, que ya sabemos que es 24 horas, y hay una creatinina sérica, que es la que tomamos en suero,
o en sangre, y hay una creatina en orina. Sale inconsciente, igual. Me va a dar, me debe dar entre 125 mililitros por minuto, 100 mililitros por minuto, y se dice que esta fórmula tiene un 20% de error, que sobreestima, o sea, te da más de lo que tienes realmente. Pero igual, es muy fácil de hacerla comparada con los radioisótopos, pues algo más fácil. Y luego ya vino la genialidad de los años 70, 80, donde empezaron las fórmulas, el cálculo, la tasa de filtración glomerular. Aquí hay varias fórmulas, ahora tenemos el Crocus Gold, que es la que vamos a hacer ahorita con ustedes, MDRD, EpiCKD, ¿no? Que es la última fórmula. Ustedes ponen en el Google tasa de filtración glomerular, automáticamente les baja un apps o les da una calculadora renal, pone los datos, cuántos años tiene, qué género es o qué sexo es, cuánto pesa y qué creatina tiene, y la tasa les calcula automáticamente. Error, 10%. Increíble, ¿sí? Y eso se ha evitado usted de juntar la galonera, de llevarlo al laboratorio, de hacer una prueba cara con radioisótopos. Perfecto. Tendrá sus bemoles, pero nos acerca mucho a la parte clínica. Entonces vamos a hacer la tasa de filtración glomerular. Ok. Vamos a tener un caso hipotético, ¿sí? Vamos a hacerlo para un varón de 40 años que pesa 72 kilos y que su creatinina es 1. ¿Ok? Y la siguiente fórmula es, todos atentos, por favor, un lapicito. Un lapicito para... A ver, numerador, abra paréntesis, 140 menos la edad, cierre paréntesis, por el peso. ¿Sí? Eso va en el numerador. Abra paréntesis, 140 menos la edad, cierre paréntesis, todo eso por el peso. Eso va en el numerador. Voy a dictar el denominador. El denominador es igual a la creatinina por 72. El resultado de ese cociente es la tasa de filtración glomerular calculada por la fórmula de Crocus-Gould, se escribe, ¿no? Ahí lo van a ver en la siguiente diapositiva. Ok, repito. Denominador 72 por la creatinina, o creatina por 72, porque se son multiplicando, no importa el orden, ¿correcto? Ahora repito, total. Fórmula numerador. Abra paréntesis, 140 menos la edad, cierra paréntesis por el peso. Denominador, creatinina por 72. Y ahora vamos a aplicarlo, ¿sí? Edad, 40. Peso, 72. Y creatina 1. Entonces tenemos que reemplazar. Donde dice edad, reemplazamos. Donde dice peso, reemplazamos. Y donde dice creatina, reemplazamos. ¿Sí? Vamos a reemplazar esas circunstancias. Y entonces vamos a darle 20 segundos para ver a alguno de ustedes quién ha podido hacerlo. Ahora les voy a llamar, como que voy recordando la listita. Y vamos a ver con Analí. Analí, buenos días. ¿Cuánto te salió la ejecución de la fórmula? Hola, Analí. Hola, Analí. Sí, doctor, buenos días. A ver, ¿cómo te salió? O si tienes alguna dificultad en la fórmula, me lo puedes decir. Me salió 100, doctor. 100. Vamos a verificar con alguien más. Adriana, ¿cuánto te salió? Hola, Adriana, ¿cuánto te salió? Buenos días, doctor. Sí. ¿Cuánto te salió en la fórmula o tuviste dificultad? Ojo, pueden decirlo porque esto es importante, ¿eh? Sí, no le pude hacer, doctor. Ok, vamos, arriba. ¿Has copiado tu fórmula? ¿Sí? ¿O quieres que lo dicte de nuevo? Numerador. Abre paréntesis. 140 menos la edad, cierra paréntesis. Todo esto multiplicado por el peso. Eso está en el numerador. En el denominador es la creatinina por 72. Vamos, ejecútalo por favor. Abre paréntesis.
140 en el denominador, creatinina por 72. Entonces yo reemplazo y va a ser, abre paréntesis, 140 menos. Doctor, ¿puede repetir por favor la edad y el peso del paciente? Quedará 1 por 72, ¿sí? Quedará 1 por 72 en el denominador. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Hola. ¿Cuánto te sale, por favor? Sí. Creo que salió, ¿no? Bueno, vamos acá. Javier, ¿cuánto te sale? Hola, Javier, ¿cuánto te está saliendo la fórmula? Hola, Javier. Creo que tampoco están. Ahí está, ahí está. Javier, ¿cuánto te sale la fórmula? Doctor, estoy intentando hacerla. Ya, 140 menos 40, todo eso multiplicado por 72, en el denominador 1 por 72. Bueno, 72 con 72 te anula, pues, ¿no? Y te queda 140 menos 40 entre 1. Úrsula, ¿cuánto te salió? ¿100 sale, doctor? Ok. Bueno, en realidad sale 100, pero la idea es que todos los manejen, ¿no? Porque viene en el examen y después, no entendí la fórmula. Ya, se los dejo ahí. ¿Y qué pasa ahora si la creatina lo voy a poner en 2? Miren, es el mismo caso. Este es por un varón, 40 años, peso 72 y la creatinina ahora es 2. ¿Qué nos dicen? 50. La mitad 50. 50, correcto. ¿Y qué pasa si es el mismo sujeto que la edad es 40, el peso es 72 y ahora la creatinina es 4? Y ahora la creatina es 4. ¿Qué sucede? 25. 25. ¿Y qué pasa si es el mismo sujeto que tiene 40 años, peso 72 y ahora la creatina es 8? ¿Cuánto nos sale? 25, ¿no? O 12.5. 12.5, ¿Sí? doctor. 12.5, correcto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos jugado un poquito con la subida de la creatinina y el resultado de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué ha pasado? Yo les decía creatina 1, después creatina 2, después creatina 4 y después creatina 8. Y la tasa de filtración se iba cayendo. De 100 pasaba a 50, pasaba a 25 y pasaba a 12.5. ¿Qué quiere decir? Que hay una situación inversa. Conforme la creatinina va subiendo, la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. ¿Correcto? Y esa es la curva que tienen ahí en la expresión de la inversa de la creatinina en esta curva. Por lo tanto, cuando hablemos de una creatina alta, en mi cerebro automáticamente estoy pensando en una tasa de filtración glomerular baja. Y la tasa de filtración glomerular baja es la expresión de la función del riñón. Por lo tanto, ese riñón no está funcionando bien. Y menor de 15, dijo el doctor que se va a diálisis. Entonces, todo lo menor de 15, estoy pensando en una posibilidad de diálisis o diálisis. Antes de eso, ella es una enfermedad renal crónica que requiere un manejo médico, pero ya tengo un problema. Y este problema puede progresar, ¿no? Se puede envejecer, o puede haber toxicidad por medicamentos, o puede haber toxicidad por algunas sustancias de contraste, o puede haber infecciones, o puede haber deshidratación, o puede haber sepsis, o puede haber diabetes descontrolada, o puede haber hipertensión. Cada factor de estos que yo no logre controlar, voy a hacer que la tasa se siga cayendo y se aproxime a 15. Y ahí está el problema. ¿Sí? Ahí está el problema, porque todo esto significa prevención. Tanto la prevención primaria como la prevención secundaria. Y si no hago prevención de los factores que afectan al riñón, a la larga se van a ir a 15 o menos y van a llegar a diálisis. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el país? Porque la atención primaria de salud pues no está
acorde con la prevención. ¿Cuántos diabéticos mal controlados? ¿Cuántos hipertensos mal controlados? Estas dos son la primera causa de la enfermedad renal crónica. Juntas hacen alrededor de casi el 70%. Entonces, si yo voy a tener un programa fuerte de prevención en diabetes y hipertensión, el impacto que voy a alcanzar es disminución de la enfermedad renal crónica a la larga, ¿no? No es que se van a curar, ¿sí? Pero va a disminuir la progresión. ¿Okay? Eso es importante, tener el concepto que conforme la creatinina sube, la tasa baja. Entonces, por acá tenemos, en el margen derecho, tenemos a otra diapositiva que nos dice y nos habla un poquito de una barra color violeta. Y eso es un poquito para representar lo que es el síndrome urémico. El síndrome urémico, ¿sí? Este síndrome urémico se presenta generalmente cuando es menor de 30 la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué es síndrome urémico? Náuseas, vómitos, hiporexia, elevación de urea, creatinas, etc. Eso lo van a ver en síndromes, pero generalmente por ahí empieza a aparecer ya muy florido el síndrome urémico. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes no, doctor, o no, o muy sutil. Entonces, si yo tengo una tasa en 50, el paciente no va a tener síntomas, va a estar caminando como cualquier persona asintomática. Por lo tanto, no va a ir a control. Y ese es el problema de esta enfermedad renal, porque recién me empieza a dar síntomas cuando pues tengo menor de 30 mi tasa caída, o menor de 40, digamos, pero antes no. No va a dar mucha sintomatología, por lo tanto se me va a poder escapar en la prevención. La que sigue, por favor, siguiente. Siguiente diapo. Ok, ahí nada más nos da un poco de los rangos de actuación. Esto está regulado un poco por las presiones de perfusión renal, es decir, cuando está entre 80 y 180 el mecanismo de autorregulación, el riñón va a estar bien bacán. Pero cuando yo excedo estas situaciones entre 80 y 180, el riñón va a tener problemas en la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, la hipotensión es mal para el riñón. Y la hipertensión severa también es mala para el riñón. Entonces, estas dos situaciones extremas, el riñón no lo baja. Presión arterial debajo de 80, ya está sufriendo hipoperfusión renal, alteración de la tasa de filtración glomerular con disminución. Y cuando la presión es alta, sobre 180, también vamos a tener este problema. Ok, la que sigue, vamos a ir avanzando. Y aquí tenemos diferentes situaciones que aumenta o que disminuye la tasa de filtración glomerular cuando regula la arteriola aferente o la arteriola eferente. ¿Okay? Siguiente. Esa diapositiva le he pasado rápido porque es un poco para que puedan mirarla después, las 4 formas de regulación, ¿no? Si hay dos, una entrada y una salida, hay 4 posibilidades que uno pueda tener, ¿no? Que la entrada esté dilatada, la entrada esté disminuida o la salida esté disminuida o esté dilatada. Pero voy a ir a esta diapositiva donde el sistema renina-angiotensina es más, aldosterona más conocido un poquito para ustedes. Y esto es importante porque tiene que ver con la resorción de cloruro de sodio, la resorción de agua y la secreción de potasio. Ahí es donde se mete finalmente esta famosa aldosterona a partir de la activación de la renina. ¿Y cuándo se activa? Cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, el flujo es importante. La hemodinamia es importante. Nunca mantener al paciente con hipotensión porque va a generar esta alteración del sistema renina-angiotensina-luterana. La que sigue. Ok. Entonces, ahí estaba la fórmula que habíamos visto, 140 menos LA por el peso, todo el numerador, el denominador de la creatina por 72. Y ese es cuando es varones. Pero cuando son mujeres, a todo ese resultado hay que multiplicarlo por 0.85. En el primer ejemplo que salía 100, con edad 40, peso 72, creatina 1, es un varón. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una mujer? Al 100 yo tenía que multiplicarlo por 0.85. Y eso me salía ya 85 como respuesta al resultado final. ¿Okay? Igual, en el segundo caso que era 50, tenía que multiplicar por 0.85. Perdón, 0.85 en el caso que hubiera sido mujer. Hay otra fórmula, como le dije, el MDRD, y la arriba es la cálcula de la depuración, que es la fórmula del volumen, el tiempo. Y hay una clasificación de la enfermedad renal crónica. Entonces estoy ahí un poquito adelantando, no es parte de la fisiología, pero probablemente lo manejen en los casos clínicos. Hay una clase exclusiva con la doctora González de enfermedad renal crónica. Entonces es importante tener en cuenta esto.
esta tasa, ¿no? Y ahí es una tasa comparada un poco con los porcentajes, en realidad es mililitros por minuto. Y como les decía, fallo renal menor de 15, sinónimo de entrar a terapia dialítica, ¿sí? Y conforme van cayendo, vamos diciéndole leve, moderado, severo, ¿no? Etcétera. La que sigue. La que sigue. Porque es la misma, solamente que está en grande. La que sigue. Ok. Entonces aquí, una vez que vimos ya nuestra tasa de filtración glomerular, también en el riñón se va a expresar enfermedad por la proteinuria. El hecho de tener una proteinuria anómala nos dice que el glomérulo tiene algún problema, o no solo el glomérulo, sino también el túbulo, o una sobrecarga de generación de proteínas. Entonces hay tres mecanismos fisiopatológicos de la proteinuria. El primero, muy conocido, es una alteración de la barrera de filtración glomerular. ¿Sí? Esto significa que aumenta la permeabilidad, moléculas de alto peso molecular salen a través de la proteinuria o la albuminuria. Y lo otro es la disfunción tubular, ¿sí? Esta disfunción tubular que nos genera una reabsorción incompleta de bajo peso molecular, ¿sí? Y que hace de que a través del túbulo también tengamos una reducción y haya cierto grado de excreción de albúmina, perdón, de proteínas. Estas proteínas no son en realidad no son, digamos, en una gran cantidad. ¿Sí? La primera proteinuria del glomerular generalmente son más de 3 gramos. En cambio, esta proteinuria tubular generalmente es de 1 gramo nomás, aproximadamente es 1 gramito, ¿no? Y la otra es que pues hay una producción de proteínas plasmáticas, ¿no? Cantidad de proteínas en plasma y que hay una sobrecarga, el riñón no lo puede manejar, hay un acúmulo en los túbulos, inclusive puede haber un daño, y ese es el tercer mecanismo por el cual se puede dar estas circunstancias. La que sigue. Ok. Ahí se ve más claramente un poquito esta lesión que se tiene en la parte glomerular, donde ahora ya se sabe que estos glomérulos tienen una especie de unos vigilantes que están agarrados de la mano y que se llaman podocitos. Sobre la membrana basal glomerular hay unas células que se llaman podocitos y que estos podocitos están agarrados, entre comillas, de la mano. Esta es la hendidura de filtración. Cuando esta hendidura de filtración por procesos inflamatorios o patologías propias de la membrana basal se ven lesionadas, pues ahí hay la difusión. Esta hendidura de filtración se fracciona, este diafragma se ve un poco hendido y permite el paso de la proteinuria, ¿no? Y ahí es cuando nosotros vemos genealógicamente al paciente que nos comenta que tiene orina espumosa. Pero ojo, esta orina espumosa tiene que ser diario, ¿no? Porque de repente están en una fiesta y están reteniendo la orina, van y orina espumosa. No significa proteínas. O van a un baño y justo acababan de limpiar y miccionan y hay orina espumosa, no significa que ya están con proteinuria, ¿no? Simplemente es la expresión del detergente que ha hecho que un aumento de la accencia superficial de la burbuja y ya hemos visto hemos visto ese aspecto de proteinuria, orina espumosa. Entonces eso sí es importante diferenciar. Cuando es orina espumosa, no puede pensar en una que traducir proteínas. ¿Qué hago? El examen de orina para medir las proteínas probables o el dosaje de una proteinuria de 24 horas. Entonces, eso también es importante ver la posibilidad de la reducción de la membrana basal glomerular. La que sigue. Ok. Respecto a la proteinuria, hay 3 conceptos que hay que manejar en la parte práctica. La microalbuminuria y la macroalbuminuria. En la primera parte situémonos donde dice orina de 24 horas y dice miligramos por 24 horas. Entonces, cuando hablamos de microalbuminuria, estamos hablando entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, cuando dice microalbuminuria. Cuando dice macroalbuminuria, más de 300. Y lo normal, menor de 30 miligramos de 24 horas. Ojo, aquí estamos hablando de la albuminuria, punto. Porque hay otro concepto que habla de la proteinuria. Aquí, en la proteinuria, el normal es hasta 150. O sea, se dicen, ¿cuál es lo normal de la proteinuria? 150 miligramos día, ese es el tope.
pero en la albuminuria es 30, ¿sí? Hay que diferenciar. Proteínas es todo, y la albúmina es parte de la proteína, por lo tanto habrá, pues, 150 es más grande porque habrá globulinuria, gamma globulinuria, ¿no? Es una sumita mayor. Eso es importante, sí, manejar para los conceptos de los casos, porque dicen paciente diabético que presenta microalbuminuria y que luego viene por tal. Entonces, uno se ubica en que esta microalbuminuria está entre 30 y 300 y que obviamente no es un síndrome nefrótico, ¿no? Porque el síndrome nefrótico, por definición, es más de 3.5 gramos en 24 horas, ¿no? 3.5 gramos en 24 horas, correcto. La que sigue. Bien. Entonces, esto es el síndrome urémico, que lo van a ver en síndromes, simplemente para enfatizar que se da cuando la depuración generalmente está menor de 40, menor de 30 mililitros por minuto y empieza a verse las diferentes alteraciones del riñón, pero fundamentalmente la disminución de la tasa de filtración glomerular, ya aparece la anemia, aparece la hipertensión, aparece la acidosis metabólica, ¿sí? Aparecen trastornos ya digestivos, hiporexia, náuseas, vómitos, etc. Y ya va apareciendo esta situación difícil de poder ir chequeando, ¿no? La que sigue. Eso es lo que le decía en clásico en la enfermedad renal crónica. Calcio bajo, ahí falta calcitriol bajo, y lo elevado de fósforo y PTH. Entonces hay 4 situaciones a considerar en un IRC, la alteración metabólica. Calcio bajo, calcitriol bajo, PTH alto y fósforo alto. La que sigue. Y en lo que es la micción, ustedes conocen pues que en realidad hay una fase de llenado, que es la continencia, y que tiene que ver con el sistema simpático. Y tenemos una fase de vaciado, que tiene que ver con la micción, y tiene que ver con el parasimpático. Simplemente recordar esas circunstancias. La que sigue. Ahí hay una serie de conceptos que se va a tener que mirar, ustedes ya lo conocen, la definición de disuria, polaquiuria, tenemos vesical, nicturia, ¿no? Retención urinaria. Hay que revisarlo en el PPT porque es algo que se va a manejar durante las prácticas. La que sigue. Y vienen las alteraciones de la micción. Aquí fundamentalmente hay un síndrome de obstrucción, signo de obstrucción. Entonces obstrucción significa pues que no hay salida de orina y hay 2 tipos de obstrucción, la total y la parcial. Una característica de la obstrucción total es la anuria, es decir, menos de 0 o menos de 100 mililitros al día. Menos de 100 se llama anuria, menos de 400 oliguria y más de 3000 poliuria, ¿no? En eliminación. Entonces, en una obstrucción total uno sospecha cuando el paciente, o puede ser ambos uréteres que están obstruidos en realidad. Y algunos hacen oliguria, que es lo más común de presentación, es una obstrucción parcial de algún uréter por un cálculo, por un tumor, por una situación quirúrgica o algún aspecto diferente. Pero es importante que esta obstrucción del tracto urinario y retención urinaria en los varones, tenerlos en cuenta semiológicamente, porque la próstata juega un papel importante ahí. Muchas veces vienen con el famoso globo vesical, es decir, que ha habido retención de la orina en vejiga. Y eso se resuelve ¿cómo? Con una sonda. ¿Sí? Ahí qué pasa, pero hay que llegar al diagnóstico. ¿Sí? Y una de las características es que va a tener el globo vesical en la parte inferior abdominal, en lo que es el hipogastrio, va a tener un aumento de volumen y va a ser doloroso. ¿Sí? Va a ser doloroso por una distensión vesical, ¿no? Va a presentar o ha estado presentando disuria inicial, dificultad para miccionar, ya días antes ha tenido que estar como pujando, el chorro era fino y débil, estaba orinando por poquitos, la sensación de una micción incompleta y a veces hay una incontinencia por rebosamiento. ¿Cómo resolvemos? Con una sondita y hay que palpar en la zona donde ve un poco de dolor y debe haber una diferenciación de la percusión, ¿no? Como que un líquido está ahí, por lo tanto es matidez a la percusión. La que sigue, para ir terminando, hay algunas características de la orina, eso lo voy a dejar ahí para ir cumpliendo los tiempos. A veces la orina es verde,
tiene que ver con el azul de metileno, tiene que ver con infección de pseudomonas, hay una orina púrpura, pero es muy raro, que tiene que ver con bacterias gram negativas. La melatonina generalmente nos produce una orina negra, ¿no? Es una situación rarísima. La que sigue. Hay una orina naranja, ¿no? Rojo o marrón. Difícil de distinguir, ¿no? Y obviamente cuando a veces está un poco blanco, turbio, que es lo característico de una infección, pero cuando uno ve que está mucho más pastoso, a veces puede haber linfático. Esto es rarísimo, pero sí, pues hay que pensarlo también. ¿A qué sigue? En esa situación, uno puede decir que la fisiología del riñón es compleja, ¿no? En el cual vamos a tener un sustrato anatómico y un sustrato fisiológico. Si pero llega un momento en que la descompensación ya no da más. Y hay que cuidar los factores de riesgo para que no alteren un poco más esta alteración de la función renal. Entonces, revisar un poquito la diapositiva, es simplemente un repaso, no es una clase grande, ni intentamos compendiar toda la fisiología pues, en los 50 minutos que es la hora pedagógica. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Doctor, sí. Buenos días. Una consulta. ¿Se me escucha, doctor? Sí, sí te escucho. Sí, usted mencionaba que la corteza renal tiene de 15 a 20 milímetros. Sí. Milímetros. ¿Qué sucede si entiendo que usted hablaba de la tasa de filtración glomerular y no tiene nada que ver con ese grosor de corteza? ¿Qué pasa si tenemos una corteza menor a 15, o sea, de 10 milímetros? Sí, no, tiene que ver porque justo la tasa de filtración se ve en los glomérulos y los glomérulos están en esa zona, ¿no? Entonces, generalmente cuando esta corteza acá es menor de 15, ¿no? Cuando es menor de 15, esta tasa de filtración glomerular es probable que esté debajo de 50, ¿no? No hay una regla matemática que diga, y debería ser así, 20 milímetros, que es la corteza, digamos, máxima, debería ser equivalente a 100, digamos que es el promedio de una tasa de filtración glomerular. Entonces, por regla de 3 simple, pero esto no es matemática, ¿no? Yo diría, 20 milímetros, que es la corteza ideal, corresponde a 100 mililitros por minuto de una tasa ideal. 15, ¿cuánto correspondería? Entonces, si yo multiplico, me va a salir una suerte de 75, ¿no? Más o menos así. O sea, de 7.5, el cual no hay mucha correlato, ¿no? Pero sí es importante que nos dice que ya cuando la corteza está disminuyendo, eso sí. Por ahí. Doctor, no le escuché al final, hubo una interferencia, le escuché cuando la corteza está disminuida, ahí nomás quedó. No hay, si no tenemos otra consulta, vamos por concluida la actividad para que ustedes puedan pasar ya con sus... Sí. Pero todavía hay un tiempo en el cual, por ejemplo, se puede encontrar una corteza disminuida con una tasa de filtración normal. O sea... Sí, correcto, es correcto, sí. Como que entonces, el resto de corteza lo puede compensar todavía un tiempo y dependiendo de los hábitos del paciente, ¿no? Sí, correcto, porque inclusive las cortezas, cuando hay dos riñones, no es que las dos se van a ir disminuyendo, a veces una corteza está normal y la otra está baja y no se nota para nada, porque está compensando, ¿no? Eso generalmente pasa, que un riñón, digamos, está más chiquito que el otro o la corteza está disminuida uno más que el otro. Y por la tasa está normal, porque el otro está hiperfiltrando, o sea, hipercompensando la situación de disminución del otro, es correcto. Pero llega un momento en el cual se cansó, ¿no? Es como cuando ustedes en sus trabajos grupales hay uno que nunca hace los trabajos, ¿sí? Son grupos de 3, grupos de 4, pero hay un pata que nunca hace los trabajos, pero al final sale la nota del grupo y el pata se beneficia. Hasta aquí en un punto en que ya no aguantan más y lo sacan del grupo, ¿no? O como dicen, le tiran dedo, igualito acá. El riñón llega a un punto en el cual ya, si no controla los factores de riesgo, pues ya se declara una insuficiencia renal importante, que ya hay manifestación clínica
y con deterioro marcado de la función. Sí, es correcto. Buena observación. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, les agradezco. Con mi grupo, por favor, mi número es 975-101-783 para poder hacer un grupo WhatsApp y ponernos de acuerdo para las siguientes horas de la práctica. Sí, gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.